En un decreto presidencial, el presidente López Obrador le otorgó a las Fuerzas Armadas la función de realizar tareas de seguridad pública debido a que la Guardia Nacional aún no está preparada para combatir la criminalidad. ¿Cómo ha sido la militarización del país en este gobierno? ¿Cuál es el enfoque que se le debe de dar al uso de la fuerza en la seguridad pública y cómo regularla? Para analizar este tema, saludo a Sam Storr. Él es investigador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Sam, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. A ver, cuéntanos, entiendo que hicieron una investigación al respecto. ¿Qué es lo que encontraron, Sam? Sí, es cierto. Pues somos parte de la Dirección de Incidencia en la Universidad Iberoamericana. Y esto implica que queremos contribuir un poco a este debate en torno a la seguridad pública en México. Y esto implica también que tenemos que hablar de la militarización en el país, porque es casi inevitable. Sí. Aunque sí parece que es un debate que el gobierno no quiere tener, porque siempre rechaza esta palabra, como si fuera solamente una etiqueta y no un debate muy importante que debemos de tener. Entonces, en este informe que tiene el título de militarización en la 4T, pues viene desde trabajos antes en que hemos tratado con este tema de militarización, qué es este concepto, cómo lo podemos aplicar y para entender lo que está pasando en México. Y en este informe estamos obviamente más enfocados en lo que es la Guardia Nacional, que supuestamente es una institución de carácter civil. Entonces entramos en este concepto en qué es una institución de este carácter civil, qué características debe de tener y qué es lo que vemos en la Guardia Nacional. Y sobre todo lo que queremos analizar es qué es nuevo, hacia dónde vamos en el país. ¿Dónde marcan las diferencias con este nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador con los gobiernos de antes? Sí. ¿Qué es nuevo y hacia dónde vamos, ¿no? Eso está bien, sí, porque, a ver, la militarización de la seguridad pública comenzó muy claramente en el sexenio del presidente Calderón, continuó con el presidente Peña Nieto y continúa ahora con el presidente López Obrador. Tú dices, pero hay nuevos elementos. ¿Cuáles son esos nuevos elementos, Sam? Sí, claro, pues hay muchas maneras de entender qué es la militarización. De la forma más sencilla es cuando las Fuerzas Armadas están involucradas en tareas que no son de la defensa exterior. Sí. ¿No? Entonces, como mencionas, bien que lo vemos desde hace muchos años, con Calderón, también con Peña Nieto. Y pues vemos en el proyecto de la Guardia Nacional que viene desde la Policía Militar y Naval y de la Policía Federal. Y pues obviamente la Policía Federal fue el proyecto de Calderón, pero bajo Peña Nieto pues no hubo desarrollo de esta institución policial. Y lo que sí vimos en vez de este desarrollo fue un incremento en la cantidad de policía militar ya en el país. Cuando entra Peña Nieto tiene 12,000 policías militares en la Secretaría de Defensa y termina con 36. Y estos obviamente son la semilla de lo que es la Guardia Nacional. Entonces, en este aspecto, lo que vemos con López Obrador pues es una continuación de lo que hemos visto antes. Y pues tampoco hemos visto muchos cambios en el actuar de las Fuerzas Armadas de la SEDEN. Sí, desde el año antes de la Guardia Nacional hasta el año después de la Guardia Nacional, sigue involucrando en la misma cantidad de enfrentamientos con grupos delictivos, sigue siendo al frente de los operativos contra el narcotráfico, sigue pues, representando la mayoría de los resultados en este tema, pero también vemos un aumento muy importante en la cantidad de militares que están en el país, porque la Guardia Nacional sigue siendo pues gran parte de sus elementos, parte de la Sedena, parte de la Secretaría de la Marina. Entonces casi ha duplicado la cantidad de militares que están en el país. La gran diferencia que sí vemos es lo que decimos como el militarismo de López Obrador. No es militarista en el sentido que fue Calderón, que sale con el uniforme militar, con este llamado a la guerra. Es muy distinto.
Lo que vemos con López Obrador es que celebra mucho a las instituciones militares, sus valores militares. De hecho, es precisamente la función de la Guardia Nacional para tener una policía con esto, lo que se llama la disciplina militar. Y entonces lo que nos lleva es que mientras que tenemos la Guardia Nacional y todavía tenemos el secretario de Defensa en temas de seguridad pública, han ampliado mucho el uso de las Fuerzas Armadas. Son centrales a todos sus proyectos claves al gobierno, ¿no? Vemos con el aeropuerto internacional, lo que se llama el Tren Maya, los bancos de bienestar, frente a esta crisis por coronavirus. Entonces, mientras que va elevando esos valores militares, mientras que está en el centro de su gobierno, también está criticando las instituciones civiles. Los critica por corruptos, mientras que el ejército es incorruptible, por ejemplo. Y esto podría tener grandes impactos en el largo plazo, más allá de la militarización en el país, donde no vemos que hay desarrollo de las fuerzas policiales, de las instituciones de justicia, de los programas de desarrollo. Lo que vemos en el largo plazo es que los militares tienen un papel mucho más importante en la vida de la nación. Totalmente. Yo que estoy a favor de los gobiernos civiles, con un papel limitado de los militares, pues me preocupa mucho esto, Sam, ¿no? Esta militarización, porque los militares también son seres humanos que les están dando cada vez más responsabilidades, y luego sacarlos de esas responsabilidades pues va a ser muy difícil, Sam. Sí, y pues por nuestro lado nunca cerramos espacios, siempre estamos abiertos a conversar con todos, incluso los militares. Y no estamos diciendo que nunca hay lugar para ellos y nunca hay lugar para el uso de la fuerza en la seguridad pública. Lo que sí queremos decir es que debe de haber límites, siempre y cuando hay uso de militares, que hay supervisión de su actuar. Y sí, que al final deben ser la última línea de defensa. Sí, para todos los problemas que enfrenta el país. Sí, o sea, en la medida en que se va militarizando el país, pues se va militarizando la sociedad, ¿no? O sea, ese es mi punto y no sé, bueno, yo no quiero una sociedad cuyos valores sean los de los militares. Los militares tienen que tener un lugar importante en la sociedad, pero no deben de ser el centro de la sociedad. Sí, es cierto, y aunque México sí obviamente enfrenta grandes desafíos en torno a la seguridad, a los grupos delictivos, tenemos siempre que pensar en el futuro que queremos, ¿no? Hacia dónde vamos. Y mientras que seguimos apostando por los militares, mientras que seguimos dando recursos a ellos y no a las fuerzas civiles, a justicia, pues no solamente estamos creando debilidad en estas instituciones civiles, en esta cultura civil, demócrata, etc., sino que tampoco estamos logrando resultados en términos de la seguridad pública, ¿no? Los homicidios siguen aumentando a pesar de esta inversión. Y como mencioné, gran parte de lo que es la Guardia Nacional no es un modelo de seguridad novedoso. Lo hemos visto antes y lo hemos visto fallar antes. Entonces nos surge todavía la creación de una, pues, sí, de fuerzas, de instituciones civiles y de justicia que son fuertes, y esta cultura democrática de que hablas. Así es. Pues muchas gracias, Sam. ¿El documento dónde se puede conseguir? Sí, manejamos un portal en línea, seguridadviacivil.mx, .ibero.mx. Ahí se encuentra bajo Informe 2020, les invito a revisarla. Y ahí en este portal y también por Twitter, PSC, Ibero, nos puedes encontrar para los estudios en el futuro. Pues muchas gracias, Sam. Te lo agradezco mucho, Sam Storr. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Voy a hacer una pausa. Viene Raúl Feliz, nuestro experto económico y financiero, para ver cómo va la economía mexicana, la economía global en este periodo de pandemia. Regresamos.